Si te dijera que la primera persona en la historia bíblica en ver al ángel del Señor cara a cara y llamarlo por un nombre fue una esclava despreciada y expulsada al desierto, ¿lo creerías? Esta es la historia que casi nadie se atreve a contar, la historia de una mujer invisible para el mundo, pero visible para Dios, una historia de lágrimas, de milagro y de encuentro divino que cambiaría para siempre el destino de su hijo y de naciones enteras. Agar no nació para ser protagonista. Era una esclava egipcia, traída a la casa de Abraham y Sarai como una sirvienta sin voz, sin derechos, sin destino propio. Su vida estaba marcada por la obediencia obligada y la mirada baja de quienes son considerados menos que humanos. Cuando Sarai no podía darle un hijo a Abraham, Agar se convirtió en un instrumento, una solución práctica, un vientre prestado para cumplir una promesa que parecía tardar demasiado. Nadie le preguntó si quería, nadie le ofreció amor, solo la usaron como una pieza más en el juego de la desesperación humana por alcanzar las promesas de Dios sin esperar su tiempo. El día que Agar concibió, algo cambió dentro de ella. Por primera vez sintió que llevaba algo valioso, una vida que podría darle un nombre, un lugar en aquella familia. Pero la alegría pronto se convirtió en tormento. Sarai, movida por los celos y el resentimiento, convirtió la casa en un campo de batalla. Los gritos, los desprecios, los maltratos se volvieron el pan diario de aquella esclava embarazada. Y Abraham, el hombre de la promesa, guardó silencio. Ninguna justicia humana salió en defensa de Agar, porque para ellos solo era eso, una esclava, una sombra. Desesperada, sola y embarazada, Agar hizo lo impensable. Huyó. No tenía a dónde ir, solo había desierto, arena ardiente y un horizonte sin fin. Cada paso la alejaba de la casa que la había convertido en madre, pero que la trataba como desecho. Sus pies sangraban, su cuerpo se debilitaba y el miedo la perseguía como una bestia hambrienta. Sin agua, sin protección, sin esperanza, aquella mujer invisible para los hombres parecía destinada a morir bajo el sol implacable, llevando en su vientre un hijo que nunca conocería la vida. Pero aquí ocurre algo que muy pocos predicadores se atreven a resaltar: Dios vio a Agar. En medio del silencio del desierto, cuando ni Abraham ni Sarai recordaban su nombre, el cielo la llamó por el suyo. Un ángel del Señor descendió y se presentó ante ella como nunca antes lo había hecho con otro ser humano. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?, fueron sus primeras palabras. Preguntas cargadas de ternura, de reconocimiento, de dignidad. Por primera vez en mucho tiempo alguien la miraba no como esclava, sino como persona, como hija amada. El ángel le dio una promesa imposible para una mujer sin nombre y sin herencia: multiplicaré tu descendencia de tal manera que no podrá ser contada. Le habló del hijo que llevaba, Ismael, cuyo nombre significaría Dios escucha, porque el Señor había oído su aflicción. Esa escena fue un milagro silencioso, un pacto eterno hecho no con un patriarca, no con un rey, sino con una esclava despreciada. Fue la primera vez que alguien se atrevió a llamar a Dios por un nombre personal: tú eres el Roy, el Dios que me ve. En aquel desierto donde pensaba morir, Agar descubrió que jamás había estado invisible para el cielo. Sin embargo, la historia de Agar no terminó allí, y lo que vendría después sería aún más desgarrador, más épico, y más revelador del carácter de un Dios que ve a los olvidados y los protege con mano poderosa. Lo que nadie te cuenta es que años más tarde, Agar sería expulsada de nuevo, esta vez con un niño en brazos, condenada por los mismos que una vez la usaron. Y allí, en medio de la nada, cuando todo parecía perdido, sucedió un milagro que aún resuena en las arenas del tiempo. Lo que estás a punto de escuchar es la verdad no contada de Agar,
los hechos que rara vez se predican, el lado humano y divino de una historia que nos muestra a un Dios que ve y escucha a los marginados. Aquí descubrirás que el cielo no se olvida de los que el mundo descarta, y que a veces el mayor encuentro con Dios ocurre en el lugar donde pensabas que ibas a morir. Antes de seguir con esta historia épica y poco contada, quiero detenerme un momento para hablarte a ti que estás viendo este vídeo. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida pasa desapercibida, que tus lágrimas no importan, que nadie escucha tu dolor? Esta historia está hecha para ti. Porque aquí revelamos la verdad de la Biblia que muchos callan, las historias de los olvidados, los marginados, aquellos que parecían destinados a la soledad pero que Dios mismo buscó para levantar, sanar y darles un futuro. Por eso, si quieres descubrir más relatos como este, dale like a este vídeo, suscríbete y activa la campanita. En este canal hablamos de los misterios profundos de la palabra, de las promesas escondidas, de los milagros que nadie se atreve a contar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar de Agar y su hijo Ismael cambiará tu forma de ver el amor y la justicia de Dios para siempre. Pasaron los años desde aquella primera huida al desierto. Agar había regresado obediente a la casa de Abraham después de la instrucción del ángel. Allí, dio a luz a Ismael, un niño fuerte, de espíritu libre, el hijo primogénito del patriarca. Por un momento, creyó que su dolor había terminado, que finalmente tendría un lugar en aquella familia, que su hijo sería reconocido y amado como heredero de Abraham. Pero la promesa divina para Sarai se cumplió tiempo después, cuando ella, a pesar de su vejez, dio a luz a Isaac. Desde ese día, la tensión en la casa volvió a arder. Ismael era visto como una amenaza para la herencia del niño de la promesa, y los conflictos se hicieron insoportables. Sarai, ahora llamada Sara, exigió a Abraham que expulsara a Agar y a su hijo. Imagínalo. Una madre, sin derechos, sin riquezas, sin protección, siendo obligada a marcharse al desierto con un niño a su lado y apenas un poco de pan y un odre de agua. Abraham, el hombre de fe, obedeció la voz de Sara, y aquella madrugada, Agar tomó la mano de Ismael y se alejó sin mirar atrás, con el corazón desgarrado y la incertidumbre como único compañero. El camino era largo, el sol abrasador y la poca agua pronto se terminó. La escena que sigue es una de las más desgarradoras y poco narradas de la Biblia. Perdida en el desierto de Berseba, sin fuerzas para seguir, Agar colocó a su hijo bajo un arbusto, incapaz de verlo morir de sed. A unos metros de distancia, se desplomó en el suelo y alzó un grito que no era solo de dolor, era un clamor del alma, un lamento que parecía perderse en el viento caliente. Pero lo que Agar no sabía es que ese grito atravesó los cielos y llegó directo al corazón de Dios. En ese instante, un ángel del Señor apareció nuevamente, como la primera vez años atrás, pero ahora con una fuerza celestial aún mayor. No temas, Agar, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde está, le dijo. Aquellas palabras fueron un trueno de esperanza en medio del silencio de la desesperación. El ángel le mostró un pozo de agua que estaba cerca, un manantial escondido a los ojos humanos pero preparado por el cielo desde antes de la creación para ese momento preciso. Agar corrió, llenó el odre y dio de beber a su hijo, salvando su vida en un acto que fue más que supervivencia, fue un milagro de amor divino hacia los olvidados. Ese pozo se convirtió en un altar invisible, un recordatorio de que Dios ve, Dios escucha y Dios no abandona a los que el mundo desecha. Aquel niño, Ismael, crecería para ser padre de una gran nación, cumpliendo la promesa que Dios había dado a su madre años atrás. La esclava despreciada se convirtió en la madre de reyes, en la raíz de un linaje numeroso como las estrellas, una prueba viviente de que los planes de Dios alcanzan incluso a quienes los hombres intentan borrar.
Pero hay un misterio aún más profundo que casi nadie se atreve a contar. Lo que Agar vivió en aquel desierto fue un adelanto del Evangelio. Fue la prueba de que el amor de Dios no estaba reservado solo para los grandes patriarcas, los líderes, los justos según las leyes humanas. Fue el anuncio de que Dios vendría a rescatar a los pobres, a los rotos, a los abandonados. Y siglos después, Jesús, descendiente de Isaac, pero portador del mismo amor divino que escuchó a Ismael, reafirmaría que el reino de los cielos es para los que lloran, para los olvidados, para los que claman en medio del desierto de la vida. Y lo más impactante está por venir. Porque en la próxima parte descubriremos cómo el encuentro de Agar con Dios fue único y trascendental, cómo fue la primera mujer en la Biblia en darle un nombre al Señor, y qué significado espiritual oculta ese momento que sigue siendo un misterio para muchos. Aquí vas a escuchar la conexión directa entre su historia, la venida de Jesús y la promesa eterna a los marginados. El momento en que Agar escuchó la voz del ángel por segunda vez, en aquel desierto abrasador, fue como si los cielos se abrieran para una mujer que la sociedad había decidido olvidar. Era una madre rota, una esclava exiliada, una extranjera sin hogar. Pero ese día Dios no solo salvó su vida y la de su hijo, sino que reveló un misterio que muy pocos comprenden aún hoy. Agar fue la primera persona en la historia bíblica que le dio un nombre personal al Dios del universo. Años antes, en su primer encuentro con el ángel junto a la fuente de agua del camino a Sur, Agar lo llamó El Roi, que significa el Dios que me ve. Ningún patriarca, ni siquiera Abraham, había pronunciado un nombre tan íntimo para el Creador. Esto no era solo un acto de gratitud, era una revelación profunda. El Dios de Abraham no es un ser lejano y silencioso, es un Dios que ve a los invisibles, que se acerca a los que son despreciados, que responde a las lágrimas de los que nadie más escucha. Agar, la esclava extranjera, fue la primera en experimentar el abrazo de ese Dios cercano, mucho antes de que Israel fuera un pueblo numeroso o de que Moisés recibiera la ley en el Sinaí. Pocas veces se habla de esto en los púlpitos, pero Agar fue la primera mujer en recibir directamente una promesa tan grande y personal de parte del cielo. Dios no solo la vio, la conoció por su nombre, habló con ella y la convirtió en portadora de un linaje incontable. Mientras el mundo la llamaba sierva de Sara, Dios la llamó madre de multitudes, dándole una identidad y un futuro que ningún ser humano podía arrebatarle. Lo que parecía un embarazo producto de la desesperación y la injusticia se transformó en una obra maestra divina que demostraría al mundo que los marginados también forman parte del gran plan celestial. El segundo encuentro en el desierto, cuando Ismael estaba al borde de la muerte, fue aún más trascendental. Ese pozo que apareció milagrosamente no solo sació la sed física, fue un acto profético. Dios estaba mostrando que cuando todo parece seco, cuando no hay salida, cuando la muerte parece inevitable, Él puede abrir fuentes de vida en los lugares más áridos. Ese pozo fue un anuncio anticipado de Jesús, quien siglos después diría que Él es el agua viva para todo el que tiene sed, sin importar su origen, su estatus, ni el juicio del mundo. Agar vio con sus propios ojos algo que pocos entenderían. El Dios que había hablado a Abraham también amaba a los rechazados. La misma voz que prometió una nación a los descendientes de Isaac prometió multiplicar la descendencia de Ismael. Dios no estaba limitado a los planes humanos ni a las etiquetas sociales. En su misericordia infinita, cuidó de la esclava abandonada como si fuera reina y de su hijo como si fuera príncipe. Y de hecho, Ismael se convirtió en padre de naciones, cumpliendo palabra por palabra la promesa divina hecha en medio de la soledad del desierto. Lo más impactante de todo es que la historia de Agar es un espejo del corazón de Cristo. Siglos después, Jesús se acercaría a mujeres marginadas,
Hablaría con la samaritana en otro pozo, daría dignidad a las despreciadas y prometería un reino donde los últimos serían los primeros. La experiencia de Agar fue una semilla profética que germinaría en el Evangelio, un Dios que no se fija en la posición social ni en el poder, sino en las lágrimas, en el clamor, en el corazón herido que busca esperanza. Hay un detalle poco contado en los relatos antiguos. Se decía que Ismael, de niño, no solo fue rescatado por el agua del pozo, sino que el ángel colocó su mano sobre él y lo bendijo con fuerza, dándole un espíritu indomable y libre. Esa bendición le permitió sobrevivir en el desierto, aprender a luchar, a construir, a dejar huella. La promesa a Agar no se cumplió solo en cantidad de descendientes, sino en un carácter fuerte que marcaría generaciones enteras. Dios no solo vio a la madre, también vio el futuro del hijo y lo cubrió con su protección eterna. Agar, que pensó morir invisible, terminó por convertirse en la primera mujer que supo lo que es ser mirada por Dios, escuchada por Él, honrada por el cielo cuando la tierra la despreciaba. Su historia nos recuerda que nadie está demasiado lejos, demasiado roto o demasiado pequeño para que Dios se acerque y transforme su destino. Pero hay más que aún no ha sido revelado. En la próxima parte descubrirás hechos aún más ocultos, como la vida de Agar no solo fue supervivencia, sino un acto de fe y valentía que desafió la opresión y dejó una marca espiritual profunda en la historia del pueblo de Dios, una huella que conecta directamente con las promesas de Jesús para los olvidados de la tierra. Imagina la escena una vez más, una mujer, extranjera, esclava, exiliada 2 veces por la misma casa que la había usado y luego desechado, caminando por la arena ardiente del desierto con un niño que dependía de ella para vivir. La mayoría de las personas la habría recordado solo como un error en la historia de Abraham y Sara, una nota al pie en la narrativa de la promesa. Pero lo que casi nadie cuenta es que Dios no solo vio el dolor de Agar, sino que decidió hacer de su vida un testimonio eterno de su compasión y su poder. Agar no solo sobrevivió al desierto, ella aprendió a escuchar el lenguaje de Dios en medio del silencio mortal de la nada. En su primer encuentro, había aprendido que el cielo la veía. En el segundo, aprendió que el cielo la escuchaba. Esos 2 actos no eran solo milagros aislados, eran un mensaje celestial para toda la humanidad. Dios no ignora a los marginados, Dios se inclina hacia ellos, Dios camina en sus desiertos y abre fuentes donde el mundo solo ve muerte. Lo que rara vez se enseña es la profunda transformación que ocurrió en Agar después de su segundo exilio. Ya no era la misma esclava aterrada que huyó años antes, era una mujer que había conocido a Dios cara a cara, que había sido levantada del polvo, que había sido testigo de un milagro que la historia casi borró. Agar no solo fue madre de un niño, fue madre de una nación entera, madre de guerreros y reyes, madre de un linaje que marcaría el curso de la historia humana. Su historia se extendió como un viento poderoso que las arenas del tiempo no pudieron cubrir. Se cuenta en las tradiciones más antiguas que Agar enseñó a Ismael a invocar al Dios que ve y escucha. Le contaba cómo, en medio de la desesperación, apareció un ángel, como la voz divina prometió vida cuando todo parecía terminado, como el agua brotó en el desierto para salvarlos. Ismael creció con la certeza de que su existencia no fue un accidente ni un error, sino el fruto de una promesa pronunciada por el cielo mismo. Aunque los hombres lo habían querido borrar, Dios había escrito su nombre en el libro de las generaciones que multiplicarían la tierra. Hay un detalle poco contado y casi olvidado en los relatos. Después del milagro del pozo, algunos dicen que el lugar donde Dios les mostró el agua fue marcado por una piedra alta, un altar silencioso donde generaciones posteriores pasaban para recordar que allí, una mujer y un niño a punto de morir fueron salvados por la misericordia divina.
Ese altar invisible se convirtió en señal de que Dios nunca abandona, de que incluso los que parecen sin herencia tienen un Padre Celestial que les prepara caminos de vida en medio de los desiertos de este mundo. Espiritualmente, lo que Agar vivió fue una profecía encarnada del ministerio de Jesús. Así como ella fue rechazada, él también lo sería. Así como ella vagó por el desierto con un niño sin esperanza, Cristo vendría siglos después a buscar a los huérfanos espirituales del mundo, los desterrados, los sedientos, y les daría agua viva. Así como Agar fue la primera en llamar a Dios el que me ve, Jesús enseñaría que el Padre ve en lo secreto, que conoce cada lágrima y cada clamor, y que nada de lo que nos duele es ignorado por el cielo. Lo más impresionante es que la historia de Agar nos recuerda que la misericordia de Dios no se limita a un pueblo, a una nación o a un grupo selecto. Agar era egipcia, extranjera, esclava y mujer en una cultura dominada por hombres libres. Todos los motivos para ser invisible a los ojos humanos, pero todos los motivos para ser abrazada por el amor divino. Dios rompió las barreras sociales y culturales para demostrar que su compasión no conoce fronteras, que su promesa es para todo aquel que clama en medio del dolor. En la genealogía del Mesías, el nombre de Ismael no aparece directamente, pero su historia está entrelazada con la de Isaac, porque el plan de Dios no se dividió por rencores humanos. A través de Cristo, la bendición de Abraham alcanzaría a todas las naciones, incluidas las de Agar, cumpliendo la promesa que le había hecho en aquel desierto: haré de tu hijo un gran pueblo. El eco de esa palabra sigue resonando hasta hoy, recordándonos que Dios jamás deja de lado a los olvidados de la historia. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda que rara vez se menciona. Agar no solo encontró a Dios en el desierto, lo nombró, lo reconoció, lo experimentó de una manera que transformaría su fe y la fe de millones que vendrían después. Fue la prueba viva de que el cielo no tiene favoritos, que el amor de Dios se extiende a los bordes de la humanidad, a los rincones donde nadie mira, a los corazones que solo conocen el rechazo. En la próxima parte te contaré cómo ese legado espiritual de Agar se convirtió en un símbolo eterno de esperanza para todos los que viven en sus propios desiertos hoy. Descubrirás hechos poco contados sobre los últimos años de su vida y cómo su historia conecta proféticamente con el mensaje de Jesús y el reino de Dios. El tiempo pasó, y la vida de Agar e Ismael tomó un rumbo distinto, marcado por la supervivencia, pero también por la certeza de haber sido vistos y escuchados por el Dios del cielo. El desierto, que alguna vez fue un lugar de muerte y desesperación, se convirtió en el escenario de una nueva vida. Allí, donde no había casa, ni murallas, ni protección humana, Dios mismo fue su refugio, su guía y su proveedor. La Biblia apenas menciona cómo crecieron madre e hijo, pero las antiguas tradiciones cuentan que Agar enseñó a Ismael a vivir no solo como un guerrero del desierto, sino como un hombre que conocía la voz de Dios que había salvado sus vidas. Ismael creció fuerte, libre, intrépido. Aprendió a dominar el arco, a caminar las dunas sin perderse, a encontrar agua en las profundidades de la arena. Pero más importante que las habilidades de un guerrero, Agar le enseñó la fe que había aprendido entre lágrimas, la fe en un Dios que no abandona, la fe que había conocido cuando, sin fuerzas y sin esperanzas, fue levantada por un ángel y sostenida por una promesa eterna. Cada noche, bajo las estrellas que cubrían el cielo del desierto, Agar le recordaba que él no era hijo del error, ni del desecho, ni del olvido. Era hijo de un pacto que los hombres intentaron romper, pero que el cielo se encargó de sellar para siempre. Lo que pocos saben es que Ismael no solo se convirtió en padre de 12 príncipes, como Dios le prometió, sino que su destino abrió el camino a pueblos y naciones que serían parte del gran propósito divino de multiplicar la descendencia de Abraham como arena del mar.
Aunque los caminos de Isaac e Ismael se separaron, Dios nunca retiró su palabra de ninguno de ellos. En Cristo, siglos después, ambas líneas serían llamadas a reconciliarse bajo una misma bendición, la gracia de Dios para todas las naciones. Agar fue el inicio de esa historia invisible, una pieza clave que conectó la misericordia divina con los que estaban fuera del círculo elegido, demostrando que el amor del Creador trasciende fronteras y favoritismos. En los últimos años de su vida, Agar no fue la mujer rota que había huido al desierto. Se convirtió en una matriarca respetada, una voz sabia en medio de las tribus del desierto, conocida por los relatos de cómo Dios había abierto los cielos para ella y su hijo. Algunas crónicas antiguas narran que caravanas enteras buscaban a Agar para escuchar de sus labios la historia del pozo milagroso, para aprender de aquella mujer que había sido mirada por Dios cuando nadie más lo hizo. Su testimonio viajaba más rápido que el viento, inspirando a los oprimidos, a los rechazados, a los que creían que su vida no tenía valor. Agar se convirtió en símbolo de resistencia, de fe inquebrantable y de amor maternal bendecido por el cielo. Pero lo que impacta aún más es la conexión espiritual entre Agar y el mensaje de Jesús siglos después. Cuando Cristo caminó por la tierra, buscó a los marginados, habló con mujeres rechazadas, abrazó a los niños despreciados por la sociedad, se sentó a la mesa con los excluidos. Cada acto de Jesús parecía un eco del corazón de Dios que había visto a Agar en el desierto. Ella fue la primera prueba viviente de que el cielo escucha el clamor del olvidado, y la obra de Jesús sería la confirmación final de que esa promesa se extendería hasta el fin del mundo. Incluso los teólogos señalan un detalle profético fascinante: el nombre Ismael significa Dios escucha. Cada vez que se pronunciaba el nombre del hijo de Agar, se recordaba al universo entero que los gritos de los oprimidos no son ignorados. Que, aunque los poderosos cierren puertas, el cielo abre caminos. Que cuando los hombres te llaman esclavo, Dios te llama bendito. Que cuando el mundo te deja morir de sed, Él tiene preparado un pozo escondido para salvar tu vida. Agar no fue una sombra en la historia de Abraham, fue un pilar silencioso del mensaje eterno de Dios. Sin su fe, sin su valentía, sin su encuentro con el ángel del Señor, jamás hubiéramos conocido a El Roi, el Dios que ve, ni habríamos comprendido tan claramente que su misericordia no se limita a los que tienen un título o una posición. Ella abrió los ojos del mundo a una verdad eterna: Dios camina en el desierto de los olvidados y allí revela su gloria. Pero aún queda algo más, un misterio poco contado: las últimas palabras de Agar antes de morir, una declaración profética que conectó su vida con la esperanza del Mesías y que siglos después resonaría en la boca de Jesús. En la siguiente parte conocerás esas palabras, descubrirás cómo su legado espiritual siguió vivo hasta la llegada de Cristo y cómo su historia hoy sigue siendo un mensaje para todo aquel que se siente invisible y sin esperanza. El sol caía en el horizonte del desierto, pintando el cielo de un rojo ardiente mientras el viento levantaba pequeñas olas de arena alrededor de la tienda de Agar. Los años habían pasado, pero la memoria de los días de exilio nunca la abandonó. Cada vez que escuchaba el sonido del viento, recordaba el momento en que se había derrumbado bajo un arbusto, esperando la muerte de su hijo y la suya propia. Y cada vez que veía un pozo de agua, el corazón se le llenaba de gratitud por el Dios que había visto su dolor y había respondido a su clamor. Las crónicas antiguas dicen que, en los últimos años de su vida, Agar se convirtió en una voz de consuelo para los desterrados, para los viajeros errantes que pasaban por el desierto. Quienes llegaban a su tienda, buscando agua y refugio, escuchaban de sus labios una historia que parecía imposible: como una esclava invisible para los hombres fue buscada, protegida y bendecida por el Dios eterno.
Su vida se había convertido en un testimonio vivo de que no hay desierto demasiado hostil para la presencia divina ni herida demasiado profunda para la compasión del cielo. Pero lo que pocos saben es que Agar dejó una oración final, una declaración que conectaba su historia directamente con la esperanza mesiánica que siglos más tarde llegaría a través de Jesús. En una noche estrellada, mientras Ismael descansaba a su lado ya convertido en un hombre fuerte y líder de tribus, Agar levantó los ojos al cielo y dijo: «El Dios que me ve es también el Dios que vendrá a salvar a los olvidados». Esas palabras fueron recogidas por la tradición oral y transmitidas de generación en generación, como un eco profético que anunciaba la llegada de un Salvador que rompería cadenas y derramaría agua viva sobre toda la humanidad sedienta. El legado espiritual de Agar es mucho más grande de lo que se cuenta. Ella fue la primera en demostrar que Dios no se relaciona solo con patriarcas y reyes, sino también con esclavas exiliadas y madres sin futuro. Fue la primera en mostrar que la promesa divina puede alcanzar los lugares donde nadie se atreve a mirar. Su encuentro con el ángel del Señor reveló que Dios no solo habla a los poderosos, sino que se inclina hacia los caídos, les devuelve nombre, dignidad y propósito. Ismael, su hijo, nunca olvidó los milagros que lo sostuvieron en la infancia. En las noches bajo las estrellas, contaba a sus propios hijos la historia del pozo que Dios había hecho brotar cuando todo parecía perdido. Y así, el mensaje de Agar cruzó generaciones, inspirando a tribus enteras a invocar a El Roi, el Dios que ve, y a creer en un Creador que escucha el clamor de los débiles. Sin saberlo, la fe de aquella esclava estaba preparando el terreno para el mensaje que siglos después Jesús llevaría al mundo: «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Hay un detalle casi nunca mencionado, un hecho que los antiguos escribas registraron en sus comentarios, pero rara vez se predica. Cuando Agar murió, cuentan que Ismael construyó un pequeño altar de piedra en el lugar donde habían encontrado agua la primera vez. Allí grabó estas palabras: «Dios nos vio, Dios nos escuchó, Dios nunca nos abandonó». Ese altar se convirtió en un punto de peregrinación para muchos viajeros del desierto, un recordatorio eterno de que la misericordia divina puede aparecer en el momento más inesperado, en el lugar más árido, en la vida más rota. La conexión con Jesús es tan profunda que no se puede ignorar. Cristo mismo, siglos después, usaría la imagen del desierto y del agua viva para explicar su misión: rescatar a los que mueren de sed espiritual, levantar a los oprimidos, buscar a los que están lejos del hogar. Lo que Agar vivió fue un anticipo tangible del Evangelio, una promesa de que Dios mismo vendría a habitar entre los rechazados y les ofrecería una fuente que nunca se secaría. La enseñanza de Agar sigue viva hasta hoy: no importa cuánto te hayan herido, cuánto te hayan relegado, cuántas veces te hayan expulsado, el Dios del cielo sigue viendo tus lágrimas, sigue escuchando tu clamor, sigue caminando en tus desiertos. La historia de Agar es la prueba de que no existe ser humano tan olvidado que quede fuera del alcance del amor divino. En la última parte de esta narración conocerás la conclusión más poderosa de esta historia, la lección eterna que Agar dejó para la humanidad, la promesa que su vida sembró para los oprimidos de todos los tiempos y cómo su encuentro con Dios sigue siendo un faro de esperanza para quienes hoy atraviesan sus propios desiertos de dolor y soledad. Y al final, te invitaré a dejar tu testimonio y a compartir esta palabra que puede cambiar vidas. El último amanecer de Agar fue tan sereno como el murmullo del viento en las dunas. La mujer que había sido esclava, extranjera, exiliada y señalada, partía de este mundo dejando tras de sí un legado espiritual que el tiempo no pudo enterrar. Su historia no fue la de una sierva usada y olvidada, sino la de una madre que desafió la desesperación,
una hija del cielo que conoció a Dios en la crudeza del desierto y dejó un mensaje eterno para la humanidad. Los viajeros del desierto aún hablaban de la mujer del pozo, aquella que había visto milagros donde no había vida, aquella cuyo clamor había sido escuchado cuando nadie más la oía. En las noches, al calor de las hogueras, se narraba cómo Dios se había inclinado hacia la más despreciada, cómo había levantado a un niño condenado a morir y había hecho de él una nación. Y así, el nombre de Agar seguía viajando de boca en boca, cruzando fronteras, convirtiéndose en consuelo para cada corazón marginado que se atrevía a creer que también era visto por Dios. La lección que dejó Agar va más allá de su época y de su historia. Nos recuerda que los ojos del cielo nunca pasan de largo ante el sufrimiento humano. Que la verdadera grandeza de Dios no se manifiesta solo en templos ni en palacios, sino en los lugares más secos y olvidados, en los caminos donde nadie te ofrece un refugio, en las lágrimas que caen cuando no queda esperanza. Ella nos enseña que Dios no espera a que seamos perfectos ni poderosos para mirarnos, sino que su mirada desciende hasta el polvo para levantarnos y llamarnos por nuestro nombre. La conexión espiritual con Jesús es innegable. Cuando Cristo caminó por la tierra, buscó a los despreciados, a las mujeres olvidadas, a los enfermos expulsados de la sociedad. Cada gesto suyo parecía un eco del amor que Dios mostró a Agar siglos antes. La samaritana en el pozo, la mujer encorvada, la adúltera a punto de ser apedreada, todas esas historias nos recuerdan que el Dios que se reveló a Agar nunca cambió, que su compasión sigue alcanzando a los que el mundo quiere enterrar en el silencio. En la eternidad, el nombre de Agar quedó grabado no como el de una esclava, sino como el de una visionaria, una pionera en la fe. Fue la primera en pronunciar el nombre íntimo de Dios, el Roy, el Dios que me ve. Ningún profeta antes había dado un nombre tan personal al Creador, ningún patriarca había experimentado la ternura divina de esa manera. Ella inauguró la revelación de un Dios cercano, que no solo guía a reyes y patriarcas, sino que se arrodilla junto al más humilde para decirle, yo te veo, yo te escucho, yo estoy contigo. Su hijo Ismael llevó esa promesa a su descendencia, y generaciones después, la voz del Mesías la amplificaría para todos los pueblos. Lo que comenzó como un clamor de una madre rota se convirtió en una melodía eterna. La misericordia de Dios no tiene fronteras, su justicia no discrimina, su amor no tiene límites. En Cristo, la bendición que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y también a Ismael alcanzó a todo aquel que cree, derribando muros y sanando heridas ancestrales. Y ahora quiero hablarte a ti que escuchas esta historia. Si alguna vez te has sentido invisible, olvidado, exiliado en tu propio desierto de dolor, quiero que recuerdes esto: Dios te ve. Dios escucha tus lágrimas. Dios tiene un pozo de vida preparado para ti, incluso en los lugares donde crees que todo está perdido. Agar no encontró a Dios en un palacio ni en un altar, lo encontró en la arena, bajo el sol abrasador, al borde de la muerte, y allí nació una esperanza eterna. Antes de terminar, te invito a darle like a este vídeo, suscribirte y activar la campanita, porque en este canal seguimos revelando historias ocultas de la Biblia, relatos que no se atreven a contarte en los lugares comunes, pero que muestran un Dios real, cercano y lleno de poder. Déjame tu comentario. Cuéntame si alguna vez sentiste que nadie te veía y cómo estas palabras han tocado tu corazón. Tus testimonios pueden dar vida a alguien más que hoy se siente invisible. Y cierro con una frase espiritual que deseo que arda en tu alma y nunca olvides. Aunque el mundo te ignore, hay un Dios que te llama por tu nombre, te levanta del polvo y te da un destino eterno. Porque si Dios vio a Agar en el desierto, si oyó su clamor y le dio un milagro, también puede ver el tuyo y escribir una historia de redención más grande de lo que alguna vez imaginaste.